Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar la tercera parte, que también es la última, del tema 13, en la que vamos a estudiar las enfermedades por hipersensibilidad de tipo 2, 3 y 4. Recordemos que las enfermedades de tipo 2 y 3 estaban mediadas o están mediadas por anticuerpos de tipo IgG y la hipersensibilidad de tipo 4 está mediada por células que pueden ser macrófagos, Th2, Th1 o células citotóxicas, linfocitos citolíticos. Vamos a comenzar estudiando la hipersensibilidad de tipo 2, que está generada por anticuerpos contra componentes celulares alterados. Una alteración de estos componentes celulares en la membrana puede provenir de la penicilina, que puede modificar proteínas y generar una respuesta humoral de tipo IgG, tras la activación de células Th2 y de células B, o también de células T linfoides foliculares. ¿Qué sucede cuando inyectamos penicilina a un paciente? Bueno, parte de la penicilina, gracias a este anillo lactámico que es muy reactivo, puede modificar las proteínas de la superficie de los eritrocitos. Esta modificación química convierte a estas proteínas en extrañas, de modo que van a tener péptidos que van a poder ser identificados como extraños por células T. Los macrófagos, que se encuentran en el bazo, por ejemplo en el hígado, que pueden fagocitar a eritrocitos viejos, por estos han podido ser también modificados. Esos eritrocitos viejos son fagocitados y procesados en el interior de los macrófagos, que pueden presentar ahora péptidos en su MHC de tipo 2 a células T. Si los eritrocitos no hubieran estado modificados, estos péptidos serían péptidos propios, derivados de proteínas del eritrocito normales, y no serían identificados como péptidos extraños por ninguna célula T, pero al haber sido modificados por la penicilina, algunas células T los detectan como extraños y se activan. Igualmente, los péptidos modificados o los epítopos modificados por el eritrocito pueden ser detectados por receptores presentes en la célula B, en algunas células B. Y estas células B van a recibir ayuda de las células T que se han activado por los macrófagos que han captado también a estos eritrocitos. De la colaboración de las células T y B se producirá, por supuesto, una activación de la célula B y un cambio de isotipo que puede generar IgGs. Estas IgGs, la segunda vez que nos inyecten penicilina, se unirán a la membrana de los eritrocitos modificados y podrán entonces activar el complemento, podrán activar la lisis celular debido a esta activación del complemento, o también causar la opsonización y estimular la fagocitosis de estos eritrocitos, con lo cual esta condición nos va a conducir a una anemia, por ejemplo, ¿no? Podemos tener una lisis, una hemolisis, debido a la inyección de la penicilina y a todos estos mecanismos que acabamos de explicar. Otro tipo de hipersensibilidad es la hipersensibilidad de tipo 3, que está formada también por anticuerpos, pero en este caso contra antígenos solubles, que pueden formar inmunocomplejos de tamaños y de estequiometría diferentes. Aquí tendríamos, en este esquema, lo que sería la formación de inmunocomplejos. Normalmente estos complejos se forman cuando existe una relación estequiométrica bastante equilibrada entre los anticuerpos y los antígenos. Cuando hay mucho antígeno y poco anticuerpo, pues los anticuerpos están saturados, pero no pueden formarse entramados moleculares porque hay poco anticuerpo. Cuando hay más anticuerpos, se pueden formar entramados moleculares, gracias a que la relación estequiométrica con el antígeno es más equilibrada, y cuando hay más anticuerpo y poco antígeno, pues solo se forman pequeños complejos que no son grandes, digamos, entramados moleculares como los que pueden formarse cuando esta estequiometría es grande. Cuando la estequiometría, por tanto, es una determinada, se forman estos grandes complejos que no pueden ser eliminados fácilmente de la circulación porque se pueden depositar en los capilares sanguíneos, se pueden fijar el complemento y, bueno, deberían ser eliminados por la circulación, pero en algunos casos se depositan en estos capilares y al depositarse allí y activar el complemento se produce una reacción inflamatoria en esos capilares que puede dañarlos, por ejemplo en el riñón y también en algunos órganos o tejidos muy vascularizados que tienen muchos capilares sanguíneos en donde estos complejos no pueden ser arrastrados fácilmente por el flujo sanguíneo. Al tener un gran peso molecular, digamos que en los capilares, en los recovecos de los capilares, pues la sangre no puede arrastrarlos, el flujo sanguíneo no puede arrastrarlos, se depositan ahí y ahí se produce una reacción inflamatoria local. Bueno, esto es lo que sería la hipersensibilidad de tipo 3. Obviamente hace falta una sensibilización inicial, como siempre,
y la activación de células memoria en el segundo encuentro con el alérgeno o el tercer encuentro con el alérgeno, que va a generar una gran cantidad de anticuerpos, y cuando esa cantidad de anticuerpos aumente se podrán formar inmunocomplejos cuando la estequiometría entre el alérgeno y la IgG, en este caso estamos hablando de hipersensibilidad tipo 3, pues sea una determinada. Antes de eso no habrá enfermedad y después de eso tampoco, porque se habrá eliminado. Luego lo veremos esto en más detalle. La hipersensibilidad de tipo 3, que está causada por inmunocomplejos, puede diagnosticarse o determinar el tipo de alergia que tenemos gracias a una reacción que se llama la reacción de Arthus, que está aquí en la figura. La persona a la que sospechamos que es alérgica le podemos inyectar antígeno localmente, el cual va a ser captado por las IgGs que ya existen obviamente en el entorno, puesto que el individuo ha sido sensibilizado ya inicialmente. Estas IgGs van a unirse al antígeno y van a formar inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos van a activar el complemento. Cuando activan el complemento, una parte de este complemento, un fragmento del complemento, es el C5A. Este C5A es una anafilatoxina que puede ser detectado por los mastocitos que están también residentes en el tejido. Al detectar el C5A por los mastocitos, estos mastocitos van a expresar el receptor Fc gamma R3. Este receptor va a ser capaz de unirse ahora a los inmunocomplejos. A ver, antes no podía porque no había recibido la señal de la activación del complemento. Cuando el complemento se ha activado, el C5A envía una señal a los mastocitos que cambian la expresión, en este caso la aumentan, del receptor Fc gamma R3. Ahora estos inmunocomplejos son captados por los mastocitos, los cuales pueden desgranularse, como si fuera también una IgE. Antes se desgranulaban por una IgE, ahora se desgranulan por una IgG que ha activado el complemento previamente y que ha formado inmunocomplejos. Esta desgranulación va a, obviamente, liberar todos los mediadores que tenían los gránulos y va a producir una reacción inflamatoria local, pero que no va a ser tan inmediata como la liberación de los gránulos que causa la IgE. La IgE, en cuanto detecte el mastocito cargado con IgE, el alérgeno se desgranula de manera inmediata. En este caso hace falta la formación de inmunocomplejos, la activación del complemento, la generación de C5A, la activación de la expresión de genes, la expresión del receptor en la membrana del mastocito, y entonces cuando capta el inmunocomplejo se desgranula. Esto tarda de 1 a 2 horas y por tanto es mucho más lenta esta reacción inflamatoria que la que se produce cuando los mastocitos reaccionan frente a un alérgeno mediado por IgE. ¿De acuerdo? Entonces esta reacción indicaría una hipersensibilidad de tipo 3 y que es una hipersensibilidad de tipo 3 nos lo indica el hecho de que la inflamación tarda 1 a 2 horas a producirse en lugar de unos pocos minutos. La enfermedad del suero puede causar algunos efectos bastante dramáticos, como los que se ven aquí en estas fotografías de un pobre niño que muestra una reacción alérgica severa a la penicilina. El niño posiblemente fue al hospital, le administraron penicilina una primera vez, le curaron la infección que tenía, volvió a tener una infección y le volvieron a administrar penicilina. Pero en este caso el niño había ya generado una respuesta alérgica de tipo IgG. La inyección masiva de penicilina conllevó la generación de inmunocomplejos porque la penicilina se había unido y modificado las proteínas, por ejemplo, solubles del plasma. Obviamente la penicilina no solo va a modificar las proteínas de la membrana, sino también las proteínas del plasma. Los anticuerpos entonces se pueden unir a estas proteínas modificadas y formar inmunocomplejos. Los inmunocomplejos se depositan en los capilares y producen toda esta reacción que hemos explicado en la diapositiva anterior. Una reacción inflamatoria, enrojecimiento, salida de líquidos de los capilares, salida de neutrófilos, desgranulación de mastocitos, etcétera, etcétera. Afortunadamente, esta enfermedad no dura siempre, menos mal, se cura sola y se cura cuando los inmunocomplejos van desapareciendo de la circulación. Aquí en esta gráfica se representa la dinámica de esta enfermedad del suero o de enfermedad de hipersensibilidad de tipo 3. Inicialmente se inyecta un alérgeno extraño, algo que va a generar la sensibilización. La segunda inyección vamos a tener una serie de proteínas extrañas en el suero, extrañas porque han podido ser modificadas. Y
Esto va a permitir que en un momento determinado se genere formación de complejos anticuerpo antígeno. Esto se producirá cuando haya una estequiometría particular entre los antígenos y los anticuerpos. Esta estequiometría particular va a permitir la generación de inmunocomplejos que se van a depositar en los capilares, como hemos visto antes, y generar una respuesta alérgica, una respuesta inmune inflamatoria. Cuando hay, sin embargo, más anticuerpos, los anticuerpos suben, ya no se pueden formar esos complejos, la estequiometría cambia, es más favorable ahora que hay más cantidad de anticuerpo que de antígeno, y la enfermedad del suero simplemente desaparece. Solo se produce la fiebre, la vasculitis, que puede también haber artritis o nefritis, una inflamación del riñón o problemas en las articulaciones, cuando se producen esos inmunocomplejos. Menciono aquí que la enfermedad del suero se llama así porque se identificó cuando se utilizaban al principio del siglo pasado sueros de caballo inmunizados con microorganismos para intentar curar enfermedades. Es decir, lo que se hacía era inyectar al caballo con el microorganismo de la enfermedad que fuera. Este caballo generaba anticuerpos contra este microorganismo y se le podía sacar suero al caballo e inyectar ese suero a unas personas infectadas. Las inmunoglobulinas de caballo podían ayudar a vencer la infección. No pasaba nada cuando se inyectaba el suero de caballo la primera vez, porque no se había sensibilizado la persona. Pero, claro, la persona recibía una inyección de proteínas de caballo que son extrañas y producía una reacción inmune contra ellas, de hecho, anticuerpos IgG contra estas proteínas. La segunda vez que se inyectaba el suero de caballo, se producía una respuesta a memoria, generación de anticuerpos, y mediante esta generación se llegaba a tener una estequiometría favorable para la formación de inmunocomplejos. Cuando estos inmunocomplejos se producían, teníamos la enfermedad del suero. Esta enfermedad, claro, luego remitía en el caso de que no causara una hemorragia o un problema mortal debido a un fallo orgánico en algún órgano, obviamente, fundamental para mantener la vida. Podríamos tener hemorragias a lo mejor cerebrales, puesto que los capilares del cerebro también pueden estar afectados. Podríamos tener hemorragias en el riñón, fallo renal, etcétera, que obviamente pues podrían causar la muerte de la persona a la que queríamos salvar la vida gracias al suero de caballo, ¿verdad? Esto es el problema que tenía esta estrategia terapéutica que afortunadamente no se emplea ya más en la actualidad. Sin embargo, podemos tener ejemplos de enfermedad del suero similares con antígenos como la penicilina, que es lo que sucede hoy en día en los tiempos modernos si una persona reacciona alérgicamente contra este antibiótico mediante una respuesta de tipo 3 generando IgGs contra esta sustancia, contra el antibiótico. Vamos a pasar a hablar ahora de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 que están mediadas por células T y también por otro tipo de células como pueden ser los macrófagos o las células citotóxicas. Aunque el papel de las células T en este tipo de hipersensibilidad es evidentemente fundamental, hay que decir que también lo es en los otros tipos de hipersensibilidad. Sin el concurso de las células T no sería posible el cambio de isotipo a IgE o a IgG, que son las inmunoglobulinas que median las hipersensibilidades de tipo 1, 2 y 3. Lo que sucede en este tipo de hipersensibilidad es que las células T actúan directamente más que indirectamente, generando, digamos, los síntomas de la alergia. Es decir, van a los sitios de entrada del alérgeno y ahí ejercen su función. Hay varios tipos de esta hipersensibilidad y aquí están en esta tabla recogidos tres de los que son más comunes. Uno de ellos es la hipersensibilidad retrasada, que está causada por proteínas, como por ejemplo las presentes en los venenos de insecto, las presentes en las micobacterias, como la tuberculina o una proteína de la lepra. Y la consecuencia de esto es que hay una inflamación local de la piel, se produce enrojecimiento, eritema, un endurecimiento, infiltrado celular, y esto es lo que indica que es una hipersensibilidad de tipo 4, y dermatitis, es decir, inflamación en este caso de la piel. También tenemos la hipersensibilidad por contacto. Esto puede ser desencadenado por aptenos, como ya veremos uno muy conocido, al menos en América, que es el pentadecacatecol, que está presente en la hierba venenosa, y también la alergia al níquel. La alergia al níquel está causada porque el níquel, si nos lo ponemos en la piel, en algún pendiente, piercing, lo que sea, pasa a las proteínas, las modifica, este níquel es captado por esas proteínas, las modifica y los péptidos que llevan níquel son identificados como extraños y va entonces a generar pues una reacción contra la piel, la zona local donde está el níquel que hemos estado en contacto con él, y generará lo mismo, un eritema,
también infiltrado celular, incluso accesos intraepidérmicos. Y también tenemos una enfermedad bastante conocida igualmente, que es la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten. Esta está causada por una proteína del gluten que se llama gliadina. Tiene que ver con determinados, digamos, variantes génicas del MHC tipo 2, es decir, no todo el mundo obviamente desarrolla la enfermedad celíaca, solamente algunas personas lo hacen. Para eso hace falta comer este gluten, ingerirlo, pero tener una susceptibilidad genética, es decir, tener determinados alelos del MSC tipo 2 que van a presentar estos péptidos a las células T. Si no tenemos esos alelos, los péptidos no son presentados y no tenemos reacción alérgica. ¿Qué va a generar? Pues va a generar un ataque a las células del intestino, van a producir una atrofia de las vellosidades intestinales, mala absorción intestinal de los alimentos. Es una enfermedad pues bastante, digamos, molesta por lo menos, y afecta bastante a la calidad de vida de las personas que la sufren. La mayoría de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 están mediadas por células T que se han diferenciado de células Th1 y que liberan las citocinas propias de este tipo celular, claro. También puede haber participación de células Th2 directa, pero en general son las Th1 las más importantes. Estas células Th1 son obviamente inducidas a diferenciar por células presentadoras de antígeno que detectan el alérgeno en un determinado contexto y que inducen la diferenciación de las células T vírgenes a las células Th1. Estas células Th1, como siempre, van a secretar quimiocinas, citocinas e incluso citotoxinas que van a tener distintos efectos. Por ejemplo, las quimiocinas, ya sabemos, van a reclutar a macrófagos y a otros leucocitos al sitio de entrada del alérgeno, en este caso. El interferón gamma va a inducir la expresión de moléculas de adhesión, va a activar a los macrófagos, va a producir un incremento de la liberación de mediadores inflamatorios. TNF-alfa o la linfotoxina van a actuar sobre el endotelio, van a causar destrucción tisular también, van a incrementar, por supuesto, estas moléculas de adhesión en el endotelio, como ya he dicho, para favorecer el reclutamiento de células inflamatorias. Y luego también van a producir citocinas, como la interleuquina 3 o la GM-CSF, que es la citocina que se llama factor estimulante de colonias de los granulocitos y de macrófagos, que va a estimular la producción de monocitos por la médula ósea, es decir, va a generar una mayor producción de esas células para que ayuden en la lucha contra el supuesto invasor, pero que realmente en este caso, como en nosotros, es una sustancia inocua, que es un simple alérgeno, ¿no? Bueno, entonces esta sería, digamos, una mediación importante de las células Th1 que también pueden inducir la apoptosis de células que expresen estos alérgenos o péptidos derivados de estos alérgenos mediante la expresión del ligando de Fas. El ligando de Fas va a reaccionar con el receptor Fas y puede también inducir la apoptosis. Así que además de todas estas mediaciones mediante las citocinas, puede haber también un efecto directo de las células Th1 sobre las células que presentan antígenos derivados del alérgeno. Un ejemplo paradigmático de la reacción de hipersensibilidad de tipo 4 es el que nos ofrece la hiedra venenosa. La hiedra venenosa es una planta que está normalmente en América, en Estados Unidos, y que en el fondo no es venenosa. Tiene una sustancia, que es esta de aquí, el pentadecacatecol, que realmente no actúa como un veneno, sino como un estimulador del sistema inmune. Esta sustancia es capaz de reaccionar con las proteínas propias del organismo y modificarlas. Y al modificarlas, esas proteínas propias dejan de ser identificadas como propias y son identificadas ahora como extrañas, con lo cual todas las proteínas modificadas van a ser atacadas por la activación del sistema inmune. Esta sustancia puede modificar las proteínas de la membrana de las células. Estas proteínas pueden ser entonces endocitadas, entrar en el sistema vesicular, ser procesadas en ese sistema, presentadas por el MSC de tipo 2 y estimular células Th1 para que obviamente reaccionen contra estos péptidos extraños o extrañificados, como digo yo, es decir, se han convertido en extraños debido a la interacción con esta sustancia, la unión de esta sustancia. Así pues, tendríamos un ataque a las células debido a que las proteínas de la membrana han sido modificadas por esta sustancia. Pero esta sustancia, que es bastante hidrófoba, puede penetrar las membranas y unirse a las proteínas citoplasmáticas. Estas proteínas citoplasmáticas van a ser modificadas y van a dejar de ser identificadas como propias y van a pasar a ser identificadas como extrañas.
Las proteínas modificadas serán degradadas en el proteasoma, pasarán a ser los péptidos presentados en el MHC de tipo 1 y las células presentarán en su MHC de tipo 1 péptidos extraños ahora, que son identificados como extraños por las células T. Por supuesto, las células dendríticas habrán captado primero esto, habrán viajado al ganglio linfático, habrán activado células T con sus MHC de tipo 1, que van a ser ahora transformadas en células T citotóxicas, que van entonces a viajar al sitio de entrada del alérgeno y van a producir la lisis celular, la muerte celular de todas aquellas células que hayan entrado en contacto con esta sustancia y que haya penetrado esta sustancia al citoplasma y modificado las proteínas propias en el citoplasma. Con lo cual tenemos aquí los dos tipos de reacciones. Tenemos una reacción de células Th1 que pueden estimular los macrófagos y producir una reacción contra las células que tienen la membrana modificada por esa sustancia, y también tenemos la acción de células CD8 que van a poder matar a las células que presenten péptidos modificados en su MHC de tipo 1. Como resultado de esta acción combinada tenemos un daño tisular enorme, una inflamación bastante grave, salida de líquido de la sangre. Vemos aquí, por ejemplo, esta ampolla gigante que tiene aquí la mano de este niño, donde hay salida de eritrocitos, incluso de células inflamatorias, por supuesto, y se está produciendo una destrucción como si nuestro tejido fuera rechazado. Es prácticamente una respuesta inmune a que nos han trasplantado piel, por ejemplo, que no nos corresponde, que es de otra persona, y se produce un rechazo a esa piel. Bueno, exactamente lo mismo sucedería, o muy parecido sucede cuando el pentadecacatecol modifica las proteínas tanto de la superficie como del interior del citoplasma celular y se produce una reacción de rechazo pues prácticamente completa a nuestro propio tejido. Esta reacción es evidentemente causada por la activación del sistema inmune, no porque el pentadecacatecol sea en sí un veneno tóxico que en sí mismo mate a las células o tenga un efecto sobre el metabolismo de las mismas y les impida funcionar. En absoluto, es solamente el sistema inmune. Afortunadamente, no todas las sustancias que son alérgenos, que pueden generar hipersensibilidad tipo 4, son tan potentes como el pentadecacatecol. Algunas sustancias se limitan solo a activar células Th1 y para ello hace falta los mecanismos típicos de sensibilización que ya hemos hablado. El alérgeno entraría por la piel, sería captado por las células de Langerhans de la piel, las células dendríticas de la piel. Estas células dendríticas van a activar a células Th1. Las células Th1 pueden viajar al sitio de contacto con el alérgeno, donde van a ver que también siguen estando presentado este alérgeno por las células dendríticas, van a secretar interferón, van a secretar mediadores inflamatorios, van a reclutar más macrófagos al sitio de infección. Estas células van a poder inducir a las células de la piel incluso a liberar citocinas y quimiocinas que las van a reclutar allí y se va a producir una inflamación local. Las células Th1 van a activar los macrófagos y van a tener una serie de mediadores de inflamación que van a ser secretados aquí. Tenemos una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 mediada por las células Th1 y por el reclutamiento de macrófagos al sitio de infección que por sus citocinas van a producir un daño tisular, que en este caso no va a ser tan dramático quizás como el daño tisular que hemos visto antes con la hiedra venenosa, porque las células citotóxicas en principio no estarían estimuladas. El mecanismo anterior se ve también activo en la enfermedad celíaca, que es una hipersensibilidad también de tipo 4, que está causada por péptidos del gluten. Normalmente los péptidos que están producidos por el gluten o que derivan de la proteína del gluten, de las proteínas del gluten, no se pegan a los MHC de tipo 2. Pero hay una enzima que es la transglutaminasa que puede modificar estos péptidos de manera que pueden unirse a las moléculas de MHC de tipo 2 de algunas personas. Es decir, algunas personas tienen, digamos, los alelos del MHC tipo 2 precisos, adecuados para que estas proteínas modificadas puedan unirse al MHC de tipo 2. Si es así, las células dendríticas los presentan, pueden viajar a los ganglios linfáticos o incluso en las mucosas, a los folículos de las mucosas y presentar estos antígenos modificados, ya digo, por esta transglutaminasa a las células T. Las células T van a diferenciarse a células Th1 y estas células Th1 pueden presentar el ligando de Fas en su superficie. Este ligando de Fas puede actuar sobre el receptor Fas e inducir la apoptosis de las células enterocitos.
Esto genera un daño a lo que sería la cubierta epitelial del intestino. Además, estas células Th1 pueden secretar interferón gamma, pueden actuar directamente sobre las células de los enterocitos y pueden además producir citocinas y quimiocinas que siguen reclutando células inflamatorias. Esto genera un daño intestinal crónico, una mala absorción intestinal, etcétera, y obviamente es necesario evitar comer gluten para generar esta reacción que va contra también nuestros propios tejidos. De hecho, lo que sucede aquí es que nuestros propios tejidos son interpretados como si estuvieran presentando una proteína extraña, una infección o algo parecido de una bacteria que ha podido infectar, por ejemplo, aquí al enterocito y que induce una respuesta inmune que acaba por estimular la apoptosis de la célula afectada. Por último, una enfermedad que es también común y que tiene que ver con la función del intestino, que afecta a la función del intestino, es la enfermedad de Crohn, que se debe a una hiperreactividad a la flora intestinal, que me conduce a una inflamación crónica de la mucosa y de la submucosa intestinales. Obviamente esto afectará a la absorción de los alimentos, a diarreas, etcétera. Voy a tener incluso desarrollo de lesiones granulomatosas porque los macrófagos van a estar activados. ¿Y por qué se produce esta enfermedad? De nuevo tenemos una causa genética que me da una susceptibilidad a esta enfermedad. Tenemos polimorfismos que causan la pérdida de la función del gen NOD2, que es un receptor de una sustancia que es derivada del péptido glucano bacteriano, el muramil dipéptido. Esta sustancia, cuando se une al receptor NOD2, este receptor me activa el factor de transcripción bien conocido ya a estas alturas, el NF-κB. Este factor de transcripción me va a producir una respuesta inflamatoria. ¿Y qué sucede? Que cuando la respuesta inflamatoria está bien, es normal, tenemos una depuración normal y controlada de la flora intestinal. Pero cuando no tenemos la función del NOD2, esta depuración no se produce correctamente y tenemos un exceso de bacterias que me pueden causar inflamación crónica al generarme otras sustancias, otros patrones moleculares asociados a patógenos que me van a activar los receptores TOL también, por ejemplo, y voy a tener una hiperreactividad que no se hubiera producido de haber sido eliminada correctamente o depurada correctamente la flora intestinal. Esta enfermedad también está asociada a la producción de la quimiocina CXCL8, que causa una acumulación defectuosa de neutrófilos en el intestino. Entonces, en este caso, el alérgeno o la sustancia, digamos, que debería ser inocua, pero que no es ahora mismo bien tolerada, es nuestra propia flora intestinal, porque los mecanismos inmunes fallan para depurarla correctamente y esto me genera una hiperreactividad frente a esta flora intestinal. Por supuesto, el estrés y cualquier cosa que afecte a el buen funcionamiento del sistema inmune puede tener un impacto sobre esta enfermedad, tener episodios de enfermedad, digamos picos de la enfermedad, que se exacerba esta enfermedad, o periodos más tranquilos en los que la enfermedad no se manifiesta con tanta virulencia. Con la enfermedad de Crohn damos por terminado el tema 13. Como siempre, espero que hayáis aprendido algo y que estos vídeos os hayan resultado de utilidad.